comenzar. Entonces estamos aquí con Matus, su nombre, sobrenombre, etcétera. Él mismo ha querido así. Vamos a hablar de estética y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo la podemos definir a la estética? ¿Qué es? Bueno, la estética propiamente será el estudio de la belleza, Ajá. lo cual de suyo no nos dice nada, ¿no? Ajá. O sea, pienso que más bien tendríamos que definir la estética como este impulso humano de definir aquello que es bello, uh-huh. Y más que lo bello, la acción creadora de la belleza en la naturaleza y desde la creación humana. Creo que la idea de definirlo así se queda corta. Sí. Obviamente pasas como por muchas definiciones de muchos autores, pero creo que para mí un buen modo de abordarla sería como esta inquietud de la definición, uh-huh. De la creación creadora. Ahora, ¿cómo entiendes tú la belleza? Pues es que es el mismo problema de la estética. Creo que todos entendemos la belleza de un modo u otro un tanto distinto, que nuestro único referente en realidad es la naturaleza. Creo que el estudio de la estética en realidad es esta constante pugna entre los autores sobre lo que entienden ellos como belleza y cómo nos acercamos nosotros a la idea de belleza o a los objetos bellos en particular. Yo soy muy afecto más bien a seguir la noción de belleza de Burke, Edmund Burke. Él es un filósofo que es más conocido por su política que por sus escritos sobre belleza, pero tiene incluso un escrito sobre la belleza y lo sublime que es contemporáneo al escrito de la belleza y lo sublime de Kant. O sea, ellos dos se conocían de uno u otro modo. Para él, lo bello propiamente es aquello que produce un placer, un objeto en el que al tú relacionarte obtienes de él un placer. Su idea de placer máximo es la noción del sexo en cuanto a placer físico. Entonces, de ahí empieza, ese es como su parámetro en el que cada vez que tú te acercas a un objeto, el placer lo extrapolas o lo analogas a la noción que tienes del sexo o del placer físico. Eso, por supuesto que es inequívoco, porque esta idea de lo del placer debe de funcionar para cualquier estado de la naturaleza humana, incluidos los niños, los cuales no tienen una noción de lo del placer sexual. Entraríamos en el rubro, un rubro freudiano sobre los estados del placer en los infantes. Pero me parece que es muy adecuada porque eso es muy práctico para acercarte a la idea de belleza. O sea, tú ves una flor y te gusta, o sea, la consideras bella, te da algún tipo de placer, algún tipo de tranquilidad. Puedes no ponerle la categoría, pero lo entiendes. Ver el atardecer, sobre todo los análisis de la naturaleza, el mar, el sonido del viento, los olores, todo lo que tenga que ver con la cuestión práctica de los sentidos. Creo que eso nos da un primer término de lo que podemos entender como belleza, aunque no lo consideremos como tal. Parece ser también que en la noción de la investigación de la estética la pugna es sobre esta idea de la belleza en relación al gusto. O sea, si la belleza, como lo estoy diciendo, es una cosa de una subjetividad particular, entonces ¿cómo podemos englobar para todo el mundo o cómo podemos tener una categoría universal de belleza, siendo que además se considera un trascendental incluso del ser, ¿no? El ser es uno, bello y bueno, que me parece que todas esas consideraciones tienen el mismo problema, el marco teórico o el referente teórico mediante el cual lo consideramos universal. Entonces, sí. Ya de suyo es un problema vasto. Creo, en pocas palabras, que la belleza será a lo mejor un poco, como lo dice también Burke, parafraseando a Burke, todo aquello en lo que entramos en contacto que provoca un placer. En ese sentido, por ejemplo, se señala que la relación entre belleza y estética no se reduce al arte, es decir, el arte la media, ¿no? Pero no es exclusiva la experiencia estética del arte, ¿no? Pero bueno, sin hacerlo tan complicado este asunto, ¿qué me podrías decir de esta relación entre belleza y arte y entre estética y arte? Parece ser, y me permite decir parece ser porque también es muy vasto el tema, y un poco con la noción que me preguntas sobre la estética y el arte.
El arte que irremediablemente nos refiere a un objeto o a un ejercicio de la creación de un objeto, no necesariamente tiene que ser un objeto material, ¿no? Pero de un objeto, véase, no sé, una poesía, pasando por una pintura o la caligrafía o una serie como de acepciones, pero siempre tiene la consideración de la creación de un objeto. La estética, más bien la obra de arte media todas estas ideas porque es donde lo podemos ver reflejado. O sea, a lo mejor la naturaleza nos es fugaz en tanto a la experiencia corporal o práctica que tengas de los sentidos con un momento particular de la naturaleza. Pero en la obra de arte no, o sea, la obra de arte está ahí y es susceptible de la opinión o del análisis o de la praxis de todos los que lo rodean. Entonces, considero que sí, o sea, la estética ese es su punto de inicio, porque tiene que empezar hablando de algo, no puede hablarlo de todo, como en abstracto. Vuelve a ser un problema, porque el objeto de arte tenemos que averiguar si es en sí bello y cabe en las categorías de la estética, y si es bello, ¿por qué lo es? Y bello para quién o en qué sentido, y regresamos a la idea de la universalidad de la belleza o del estudio de la estética de la belleza en los objetos y en la naturaleza. Si me lo preguntas, yo creo que nunca vamos a salir de ese problema, porque siempre habrá un modo de argumentar que una cosa es más o menos bella que una anterior o posterior en relación a quien lo está viendo. Ok, claro. Y bueno, partiendo de esto mismo, ¿cuáles serían los valores estéticos dominantes en el análisis, ¿no? De la belleza? A grosso modo, son muchos y creo que cada vez le añaden más, pero podemos señalarlos un poco como en la proporción, o sea, es un poco como lo que es agradable, lo agradable, la proporción, el color, la luz, la textura, la armonía. Todos estos valores y por consecuencia sus antivalores me parece que están en esta tensión. No solo me parece, están en esta tensión de una cosa que los autores suelen siempre abordar, que es la noción del gusto. La proporción tiene que ver con una noción del gusto, la armonía, la composición, la luz, el color, siempre tendrán que ver con esta como noción del gusto. El problema del valor estético radica en qué es el gusto, qué es el buen gusto o cuál es el gusto estético, ¿no? Para los objetos que consideramos objetos de arte. Más problemático aún lo que consideramos los antivalores del objeto de arte o de la estética. Por ahí en un libro alguien considera la picardía como un valor estético. El ejemplo que ponía el libro es algo así como Lolita, como un momento pícaro en el que uno cruza la línea, ¿no? Siempre me da la idea de, y no me acuerdo si el ejemplo es tan explícito en el libro, como de una chica que está en un columpio y por azares del descuido tú ves un poco más de lo, y eso es pícaro pero es estético, se acabe como en la media del buen gusto. Pues a lo mejor y sí, pero si nos acordamos de Lewis Carroll y las fotos que tomaba de las que eran sus amigas, que eran una serie de niñas, que poniendo en el contexto esas fotos ahora las consideraríamos pornografía infantil, entonces incluso esta idea de picardía pues, se nos escapa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antivalor de la picardía? Lo morboso, lo vulgar, ¿no? Sí, la pornografía. La pornografía, que además alguien podría argumentar que la pornografía o un tipo de pornografía podría ser estética. Sí, tiene que ver todo esto con criterios históricos, criterios sociales, ¿no? Personales. Sí, la noción de gusto, conforme lo he estado un poco viendo, sí me parece que está aunada a un contexto sociohistórico.
Ok, bueno, por ejemplo, a ti tal vez te han interesado algunos de estos antivalores, ¿no? A ti te gusta como toda esta parte Sí, oscura del arte. ¿Qué nos puedes platicar de esto, no? más que lo oscuro como tal, esa es una categoría que se considera antivalor de inmediato, pero también no enuncia propiamente algo, porque ¿qué es lo oscuro? No es como el arquetipo gótico de, no, vamos a ver, Sí. pero siempre tiene como esa connotación. Lo que siempre me ha llamado de los antivalores es esta problemática para definirlos. Me parece muy arbitrario llegar y decir, esto es antivalor de la belleza, cuando en realidad, siguiendo un poco otra vez a Burke, el autor del que hablaba al principio, si cualquier objeto susceptible de provocar placer es belleza, entonces cualquier cosa es belleza, incluso aquello que es considerado un antivalor. Sin meternos tanto en la idea de la belleza y lo sublime, por no empezar no por no ahondar en el tema, sino porque requiere también de más tiempo y expertise que no siento que no tengo. Como me parece que es arbitrario eso, cómo considerar el antivalor en relación a un valor que consideras estético, la mediación subjetiva me parece de nueva cuenta contextual o social. Por poner un ejemplo, yo soy muy afecto y gran fan de un pintor, bueno, de un artista llamado Hans Rudolf Giger. Lo conocerán todos por sus bocetos de Alien y una serie de cosas que hizo sobre todo durante los 90. Él ya murió. Siempre su arte se ha considerado como oscuro, como hasta cierto punto grotesco. Creo que lo valoran más en nociones que no son propiamente estéticas, sino culturales, como la idea de lo biomecánico, más hacia conceptos considerados como dentro de la ciencia ficción como literatura que de la ciencia ficción como estética. En él yo no puedo decir más que lo que hace es bello, o sea, su arte es bello, pero no podemos ceñirlo a que sea un antivalor si tiene todos los valores considerados. Existe proporción, armonía, color, luz, sombra, incluso tal vez hasta picardía, hablando del ejemplo anterior, composición, narrativa, armonía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo descalificamos la obra de arte? Más atrás, incluso de Giger, hay una serie de pinturas del Renacimiento que son exageradamente grotescas. Las imágenes en algunas iglesias suelen ser demasiado explícitas. Podríamos considerarlas no solo sanguinarias, sino gore, utilizando la categoría contemporánea. Entonces, ¿cómo las descalificamos o cómo las calificamos de un objeto de arte si podrían incluso tener estas categorías de antivalor, como lo puede ser la desproporción o la textura, la armonía, incluso como de algunas de sus representaciones? Entonces, si eso se puede decir, lo que valga argumentativamente para descalificar un objeto de arte debe de funcionar para descalificar al anterior o para calificar o dignificar cualquiera de estos. Eso es lo que más me ha interesado en los últimos años, y que además lo veo en la recurrencia del arte contemporáneo, el arte conceptual, que parece que más bien están mediando en esta noción como de antiestética más que de estética. Todo el tiempo se está tratando como de romper los esquemas, incluso en todas las artes. Pensemos en pintura, esta idea como de que ya no existe el marco, o qué es el marco, o si el marco es un aparato conceptual que no es propiamente estético. Entonces eso es lo que más llama mi atención. O sea, ahorita digamos la tendencia contemporánea sería en relación con los límites, ¿no? De lo que es artístico y de lo que puede llegar a ser el arte rompiendo esos límites, ¿no? Sí, no solo pienso que en los límites, sino en lo que consideramos como arte o como objeto o como belleza. A mí la obra de Damien Hirst me gusta mucho en tanto obra, pero tiene no solo fans, sino también muchos detractores,
precisamente porque después del shock inicial la obra como tal carece de ciertos valores o fundamentos estéticos o conceptuales. Vuelvo, es la problemática como de categorizar todo esto. O sea, sí pienso que el arte es una cosa evolutiva que está todo el tiempo tratando de anclarse a nociones filosóficas que ya le son anacrónicas. Conforme avanza, veo por ejemplo el media art o el pixel art o las ideas incluso de realidad aumentada que dan por resultado nuevas experimentaciones del arte, pero que están ancladas a siglos atrás, donde la noción de belleza ni siquiera los contemplaba. Lo bello era esto que estaba aquí, hecho así, incluso hecho en este material o con esta temática. Durante mucho tiempo en el siglo XVII el arte, el mejor arte por preponderancia era la pintura histórica. Todo lo demás se supeditaba a la noción de la historicidad. Entonces, ¿cómo hablar en esas categorías hoy en día de una cosa tan abstracta como puede ser el arte conceptual, o una cosa tan virtual y a la vez irremediablemente insubsistente como pueda ser el media art o el web art o el pixel art, ¿no? Sí, está rebasado de alguna manera. Lo rebasa, y además pienso que algunas cosas del arte contemporáneo también ahora se anclan de la noción de artesanía. Claro. Que, bueno, para no meternos, es algo así como que la artesanía es lo que hacen los artesanos porque no saben de arte. O sea, es un estadio más primitivo de la noción de arte porque carece de esta conceptualización de los valores inalcanzables de la belleza. De hecho, ese es otro prejuicio, ¿no? Sí. Y entonces pienso que el arte contemporáneo a veces ahora se ancla de su noción de artesanía para poder dignificar su quehacer, en tanto que es una cosa que se hizo de propia mano, limitada, de un material inalcanzable o muy poco dúctil. Siempre suelo ver cuando hacen arte en vómito, litio, sangre, ¿no? Como una serie de materiales que no están considerados como los propios del quehacer artístico, pero que su dignificación como arte comienza ahí, o sea, precisamente en la utilización de materiales no tradicionales. Entonces, hace poco hay alguien que inventó un escáner que a su vez es una impresora 3D, que lo que hace es escanear las pinturas clásicas y es capaz de reproducir exactamente la misma pintura con el mismo tipo de pinceladas, la misma presión. Y la controversia está en si esa máquina es capaz de hacer arte o solo reproduce arte, o si lo que reproduce es arte. Claro. Entonces, pues es un aparato tecnológico que hace las veces de una pintura tradicional, pero ¿en qué podríamos decir que no es arte? No solo que podríamos decir que no lo es, sino porque sí lo es. Sí. Entonces eso se vuelve cada vez más, no sé si difícil de concebir o difícil de proponer o de sostener o de dignificar o garantizar como arte. Regresando a la pregunta inicial, me parece que ese es el problema. O sea, en realidad la estética siempre se va a estar peleando con sus anclajes históricos, sus anclajes axiológicos, sus contextos anacrónicos, y la subjetividad que permea en medio de todo esto. Claro. Y bueno, otra pregunta para cerrar esto sería, si alguien quisiera acercarse a la estética, ¿qué autores o qué textos les podrías recomendar que tú, Matus, digas, esto desde mi experiencia vale la pena? Voy a aprovechar lo que estábamos platicando fuera de cámaras, porque yo, queridos amigos de la web, lo que voy a proponer es el libro de estética, Introducción a la Estética, del maestro José Antonio Dacal. Nuestro buen amigo Ricardo Mazón proponía
Que nos dé una comisión por cada libro que se No, vende. el que tú proponías era el de... Es que yo no conozco a la autora, de La Escalera. Ah, Martínez de la Escalera. Martínez de la Escalera. La razón por la que yo recomiendo este libro tiene que ver porque a mí me parece que es un libro demasiado sencillo de leer, no sencillo como tal. Uno se acerca, Sí, por lo claro. general uno se acerca a la estética con N cantidad de autores, tiene que leer a N cantidad de filósofos. Sí. Así como esta idea de lo del gusto, la estética es una cosa que se va valorando, se va leyendo sobre la marcha conforme te vas adentrando al tema, y ahí es donde empiezas a ver todos estos tumbos. Este manual de estética o introducción a la estética me parece que es muy certero, en tanto que está muy desmenuzado. O sea, uno puede leerlo y de primera mano decir, ok, la estética es esto, los antivalores son estos, los valores son estos. No como tal que otras estéticas de otros autores no lo tengan, pero pienso que son más, no voy a decir profundos, pero no son tan laxos a la lectura como lo puede ser el manual de introducción a la estética de Dacal. Sí, yo creo que es una forma muy amigable de acercarse al tema de la estética, ¿no? Sí, y además está muy... Está muy metodológicamente armado. O sea, pasa uno primero como por el estadio de la historicidad, los autores, luego los valores, luego los antivalores y luego ciertas consideraciones. Ya sobre esas consideraciones, yo menciono, bueno, siempre menciono a Burke, pero yo mencionaba a Burke. Yo llegué a Burke por leer a Dacal, leer a Schopenhauer, leer a Kant, leer a Heidegger, regresar a Kant, y luego la lectura de Kant me llevó a Burke. No sé si yo solo hubiera podido llegar a esa última consideración, o la consideración que tengo ahora de estética, si simplemente hubiera agarrado un libro de Burke. Claro. Mientras que el manual, mal que bien, el manual lo que te da, o su gran plus, creo que te evita la paja conceptual. Y un poco la noción de extravío que siempre existe cuando uno lee a un autor. Claro. O sea, como que siempre te acercas a un libro y tardas mucho en saber hacia dónde vas o asimilar, mientras que un manual así como que te pormenoriza mucho. Por eso lo recomiendo, no por las comisiones que me puedan dar de la venta de algún libro. Ok, está bien, muy bien. Pues muchas gracias, Matos. Muchas gracias a ti, Masón.